Ahorita el problemita que me anda dando es de este lado del tanque de gasolina, más que nada de los vapores de la gasolina. Aquí tengo ese problema, estoy viendo de que no está funcionando así al 100% el sistema de purga de los vapores aquí del tanque de gasolina a través del sistema del canister. La gasolina aquí en el tanque va a soltar vapores, entonces esos vapores van a pasar a través del canister y de ahí se van a ir a la admisión, se van a quemar en la cámara de combustión. Quité el tapón de la gasolina y se escucha cómo el sistema está presurizado. Al quitar el tapón suelta vapores de gasolina y eso está bien, es completamente normal, pero también lo debe hacer bajo ciertas condiciones. Ya con el motor prendido, la camioneta corriendo, tiene que purgar esos vapores a través del sistema del canister y es lo que he visto que no lo hace así normal como lo debería hacer. Entonces creo que hay algún problema, alguna falla aquí en el sistema de purga del canister. Lo que voy a hacer es revisar la válvula de purga, la que está aquí por donde está el canister, pues para ver cómo anda, porque esa válvula es la que se encarga de mover aquí los vapores del tanque de la gasolina al canister y del canister purgarla a la admisión. Esa válvula está aquí por abajo de la caja, más o menos donde está el canister. Aquí ya saqué la válvula, esta es la mentada válvula de purga de corte del vacío de los gases del canister. Y básicamente lo que hace es permitir la purga de los vapores del tanque de gasolina hacia el canister y desde ahí hasta la admisión. Y lo hace mediante la activación de esta válvula, este es un solenoide. Tiene 4 conexiones, 2 van hacia el solenoide y tiene otros 2 aparte. Este es el que viene directo desde el tanque de gasolina y este es el de salida, el que va hacia el canister. Para ver si esta válvula está funcionando es bien fácil, así como la tengo desconectada y el sentido de los vapores es el siguiente. Sale desde el tanque de gasolina, entra aquí, tiene que pasar a través de la válvula del solenoide, regresa nuevamente hacia la válvula y desde aquí ya sale hacia el canister. ¿Y cómo sabemos que está funcionando bien? Así como tengo desconectada la válvula, tiene que estar cerrada, no debe de haber flujo de gases, o sea que desde aquí hasta aquí no tiene que haber flujo. Y aunque estuviera instalada en la camioneta, es lo mismo. Puedes hacer succión, chupar esta manguerita con la boca y no debe de haber flujo, se tiene que mantener el vacío. Si succionas y hay flujo de vacío, quiere decir que aquí la válvula está mal. Si le metes voltaje a la válvula, tiene que abrir y entonces en ese caso sí tiene que haber flujo. Vuelves a chupar aquí en la manguerita y entonces sí tiene que pasar el aire. Le quitas el voltaje y se tiene que cortar. Eso quiere decir que la válvula está funcionando bien. Adicional a eso puedes hacer otra prueba para comprobar que está funcionando al 100%. Igual así con el solenoide desconectado sin alimentación. Soplas desde este lado y tiene que salir aire en este punto pero con un poco de resistencia. Ahora si le metes alimentación al solenoide, tiene que abrir. Vuelves a soplar y tiene que volver a salir aire, pero con mayor fuerza, sin tanta resistencia. Y con esas dos pruebas, estás seguro de que la válvula y el solenoide están funcionando al 100%. En mi caso ya hice la prueba y todo está bien, la válvula está en perfecto estado. Pensaba que el problema estaba aquí en la válvula o en el solenoide y por lo que veo es aparte. Entonces me da la impresión de que la señal no le está llegando aquí al solenoide y por eso no abre y no purga los gases del canister. Aquí en este lugar es donde está la válvula, está pegadito aquí donde está el canister. Ya estuve revisando las mangueras y están bien. Esta es la que sale directo desde el tanque de gasolina. Si succionas aquí esta manguera, tienen que salir vapores del tanque de gasolina. Y esta otra es la que conecta con el canister. Si soplas en esta, tiene que salir aire allá en la válvula que está del lado del motor. Entonces ahorita ya lo hice y está bien. No creo que sea la señal del solenoide lo que está fallando, porque si fuera el caso, ya hubiera generado código de falla y no trae ningún código. La válvula está bien, el canister igual y las mangueras. Lo que voy a hacer es revisar las válvulas que están del lado del motor. Ya revisé la válvula de corte de vacío y está bien. Esta manguera es la que viene directo desde el canister, es la salida y conecta con esta válvula. Esta también es de paso y luego está la válvula de purga, la del volumen, la cantidad que deja salir los vapores del canister.
Aquí quedamos que estas dos válvulas igual son todavía del sistema de purga del canister. Esta manguera que viene desde abajo es de entrada y viene directamente desde el canister. Esta valvulita cumple la función de corte y trabaja con el vacío. Aquí en esta manguerita más chiquita es de donde le llega el vacío. Por dentro tiene un diafragma. Cuando no tiene vacío está cerrada. Cuando tiene vacío es cuando abre. Y para saber si está bien, si está funcionando, es bien fácil. Cuando la válvula está cerrada, si soplas en la manguera de entrada no debe haber flujo hacia la salida. Y por el contrario, cuando hay vacío, tiene que abrir. Si vuelves a soplar, entonces en ese caso sí tiene que haber flujo de la entrada hacia la salida. Finalmente, esta es la válvula de purga de vapores del canister. Básicamente lo que hace es purgar la cantidad de vapores del canister, desde el tanque de gasolina al canister, y aquí finalmente va a estar controlando cuánta cantidad de vapor pasa a la admisión. Este es eléctrico, es un simple motor a pasos y básicamente lo que hace es mover este émbolo, gira, abre o cierra, y ya dependiendo de eso es como va a dejar que pase la cantidad de vapores. Si cierra van a pasar menos vapores, si abre van a pasar más. El émbolo, esta puntita que se ve aquí, es lo que funciona como válvula. Allá adentro se ve cómo está la salida. El problema que da es que se pueda romper aquí el émbolo, entonces si se rompe ya no va a controlar aquí bien la purga de la cantidad de los vapores. De este lado viene todo el émbolo con el rotor. La falla que puede dar aquí es que se quede pegado. Si se queda cerrado no va a purgar los vapores desde el tanque de gasolina, y si se queda abierto posiblemente aquí haya una fuga de vacío. Cuando abres el switch de ignición sin dar marcha, se escucha cómo se activa esta válvula. Ahorita que le di al switch de ignición, se ve cómo se mueve el émbolo, y pues básicamente lo que hace es abrir y cerrar, y ya dependiendo qué tanto abre o cierra, pues va a ser la cantidad de vapores que va a dejar pasar a la admisión. Esa es una forma de probar aquí la válvula y ver si está abriendo y cerrando. Y finalmente, ya revisando, llegué hasta aquí. Ese solenoide que se ve ahí abajo de color café es de purga y es el que va a controlar a esta válvula por medio del vacío. Como se ve, es un solenoide de color café y el conector es color verde. La conclusión es que ese solenoide lo cambiaron, pero instalaron uno que no es. El solenoide igual debería ser de color verde como el conector. Entonces, finalmente, el problema va a estar aquí en ese solenoide. Necesito revisarlo para ver cómo andan los vacíos y también la señal, ver que se esté activando y que lo haga pues cuando lo debe de hacer. Pero a simple vista puedo decir que el problema está directamente allí en el solenoide. Hay que instalar un solenoide igual de color verde. Eso ya lo voy a dejar para otro video más adelante. Por el momento este video de hoy hasta aquí lo voy a dejar. Ya saben, cualquier duda en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.